Una llamada misteriosa, un marido perdido por las calles de Liverpool y una casa cerrada por dentro son los elementos de un asesinato que nunca se ha resuelto. En Veredictos Discutidos, el caso de William Herbert Wallace. El cuarto día del juicio estaba bien avanzado cuando, después de oír dos imponentes alegatos finales, el juez Gray empezó su resumen. Algunos jueces, taciturnos y sin aspiraciones, producen aquí su primer impacto sobre los miembros del jurado. Otros jueces, verbosos y dogmáticos, simplemente pasan de la conversación al monólogo. Wright no podía ser colocado en ninguna de estas dos categorías. Rara vez interponía su punto de vista personal en un caso bien dirigido y no hacía ningún esfuerzo para imponerse, mas por la fuerza de su mente y de su presencia personal siempre ocupaba un lugar predominante. No había nada en la carrera judicial de Wright que lo capacitara para las tareas de juez en lo criminal. Había sido un especialista talentoso en cuestiones comerciales, ocupado en minúsculas discusiones sobre derechos marítimos y contratos. Sus méritos como abogado eran reconocidamente sobresalientes y ahora estaba haciendo una breve visita al Tribunal Superior de Justicia en su rápido camino hacia la Cámara de los Lores. Su fama y sus hazañas eran del dominio del intelecto puro y podía suponerse que la dirección de juicios criminales que exigían del juez otras virtudes más amplias, imaginación, conocimiento del mundo y comprensión humana, pertenece a una esfera en la que él no podía sobresalir. Pero resultó lo contrario. Wright era ese fenómeno raro y superlativo, un gran abogado que era al mismo tiempo un gran hombre. El juez dirige a los miembros del jurado en el camino de la ley y ellos actúan de acuerdo con su dirección. Él no dirige a los miembros del jurado en los hechos. Puede, y a menudo lo hace, expresar su propia opinión, pero ellos tienen el derecho legal de no tenerla en cuenta. Así es como debería ser. Si el jurado no ha de ser más que el instrumento del juez, no hay razón valedera para que se lo convoque. Sería de desear que, en muchos casos, los miembros del jurado mostraran mayor independencia de la que muestran. Pero los procesos por asesinato están en una clase aparte. Los miembros del jurado pueden creer personalmente que el preso merece la pena capital, pero no deberían tener una duda razonable si un juez de sólida y renombrada habilidad expresa su opinión de que el caso no está aprobado. Una y otra vez se repitió este tema en el luminoso e incisivo discurso de Wright. Empezó con una advertencia solemne contra el prejuicio. Miembros del jurado, ustedes, creo yo, viven más o menos en este vecindario. Yo vengo aquí como un extraño y nada sé del caso hasta que llegó al tribunal o examino los testimonios. Y no necesito prevenirles que deben ustedes enfocar este asunto sin absolutamente ninguna idea preconcebida. El deber de ustedes aquí es escuchar los testimonios, examinar los testimonios y nada más. Recordó luego que la prueba contra Wallace era puramente circunstancial y en términos sencillos explicó el criterio que debía adoptarse. La prueba circunstancial puede variar en importancia casi infinitamente. A veces es tan buena y decisiva como la declaración de los testigos. En algunos casos, la única prueba circunstancial que alguien puede ofrecer también deja brechas y dudas. La verdadera pauta del valor de la prueba circunstancial es esta: ¿excluye otras teorías y posibilidades? Si no se puede llevar la prueba contra el acusado más allá de la probabilidad, y si es una probabilidad que no se opone a que existan otras posibilidades razonables, entonces le es imposible decir a un jurado: estamos convencidos, más allá de una duda razonable, que el cargo ha quedado probado. Según este, que es el criterio correcto,
la acusación contra Wallace fracasó, como lo dijo implícitamente el juez Wright en distintas oportunidades. Comentó el llamado telefónico y preguntó: ¿cuál es la prueba razonable y cierta, excluyendo esencialmente otras posibilidades de que fuera el preso quien llamó esa noche? Los datos que tenían en realidad señalaban otro camino. Es difícil imaginar que un hombre como el capitán del equipo de ajedrez, en una conversación tan prolongada, no hubiese reconocido la voz del acusado, si era el acusado el que hablaba, aun cuando hubiese disimulado la voz. Se refirió a la conversación que, 2 días después del crimen, tuvieron Wallace y el capitán del equipo de ajedrez. Sería muy peligroso deducir de ella cualquier inferencia adversa al preso. Les aconsejó que quitaran de su mente la idea del coágulo de sangre. Es difícil ver cómo puede tener alguna relación con el asesinato. A medida que el juez se acercaba a las principales conclusiones, se mostraba tan penetrante como preciso. Si el acusado fue el asesino, ¿qué tiempo disponible tuvo? Es esta la parte más importante del caso. Ustedes deberán considerar si los estrechos límites permitidos, posiblemente no más de 10 minutos, serían suficientes. Había mucho por hacer y 20 minutos después se le vio, al parecer, completamente vestido y sin ninguna señal de inquietud en un tranvía a 20 minutos de viaje de su casa. No resulta de ello que no lo haya hecho, pero hay que estar convencido de que lo hizo. Además, ¿cómo se libró del arma en el tiempo del que dispuso? El único lugar posible donde pudo dejarla caer en su camino, un espacio abierto entre la casa y el tranvía, ha sido rastrillado y se ha buscado en los desagües, pero no se ha encontrado rastro de ella. No digo que sea imposible que un asesino, en estas circunstancias, puede deshacerse del arma, pero cuando se considera si el acusado es culpable o no, hay que tomar en cuenta cuidadosamente todos estos aspectos. Además, si él iba sinceramente a buscar a Qualtrough en Menlo Garden East con la esperanza de obtener una comisión provechosa, no hay duda entonces de que él habría investigado el asunto a fondo. Es inútil tratar de determinar el valor de los testimonios si ninguno de ellos excluye la posibilidad de que el preso sea inocente. Y además, no es imposible en absoluto que él haya estado tan turbado en el momento para haber tenido dificultad en vencer el entorpecimiento de las 2 cerraduras. Los habitués de los tribunales, abogados, funcionarios, procuradores y periodistas intercambiaban miradas significativas a medida que adelantaba el discurso del juez. No había allí eufemismos ni rodeos. Su señoría, evidentemente, pensaba que no correspondía condenar, y así se lo dijo a los miembros del jurado en términos concisos y expresivos. Como quiera que ustedes observen el asunto, todo el crimen fue tan hábilmente ideado y ejecutado, y hay tal ausencia de cualquier rastro para incriminar a alguien que resulta difícil decir, aunque este es un asunto completamente de ustedes, que se pueda demostrar claramente que lo hizo alguien en particular. El influjo del juez nunca fue más explícito. La noticia se deslizó hacia afuera y se extendió por los corredores. Wallace va a salir en libertad. El juez está haciendo el resumen de manera de lograr la absolución. Los miembros del jurado permanecieron afuera un poco más de 1 hora. Es sorprendente que se hayan atrevido a volver al tribunal, pero sus padres habían condenado perversamente a la señora Maybrick, y ahora estos representantes de una época más informada mantenían celosamente la tradición de Liverpool. Wallace, en 1931, contaba con un recurso que se le negó a la señora Maybrick en 1889, la Corte de Apelación en lo Criminal. La Corte de Apelación en lo Criminal, que generalmente está formada por 3 jueces del Tribunal Superior de Justicia, ejerce solamente poderes definidos y limitados. No revé los casos. Como regla, no examina ninguna prueba si ésta no ha sido presentada antes en el Tribunal Inferior.
no se coloca en la situación de un jurado, no es suficiente que los 3 jueces digan: si se nos hubiese preguntado, habríamos encontrado un veredicto diferente. En realidad, la Corte dijo esto respecto del juicio de Steny Morrison. La apelación de Steny fue, no obstante, rechazada. La Corte es un tribunal de derecho más que de hechos. Anulará un fallo basándose en un punto puramente legal, por inadmisibilidad de la prueba, mala dirección del juez, etc. Pero no intervendrá en un fallo de otra manera a menos que sea injusto y contrario al peso de la prueba. Desde su iniciación en el año de 1907, la Corte ha autorizado centenares de apelaciones sobre la base de que determinados fallos estaban en contradicción con el texto de la ley. Ha autorizado apelaciones, pero rara vez sobre la base de que un fallo estaba en contradicción con los hechos, y hasta 1931 jamás en un caso de asesinato. Wallace había de crear este precedente después de una audiencia de 2 días en la cual Oliver luchó magníficamente para salvar la vida de su cliente. La Corte pronunció el fallo con una formalidad desapasionada. La sección 4ª de la Ley de Apelación en lo Criminal de 1907 estipula que la Corte de Apelación en lo Criminal autorizará la apelación si considera que el fallo del jurado debe ser revocado sobre la base de que no es apoyado por las pruebas. Hemos llegado a la conclusión de que el caso contra el apelante, que cuidadosa y atentamente hemos considerado y discutido, no ha sido probada con la certeza necesaria para justificar un fallo condenatorio y, por lo tanto, es nuestro deber seguir el curso indicado por la sección de la ley a que me he referido. En consecuencia, esta apelación será autorizada y la condena anulada. Y así quedó libre William Herbert Wallace, libre para regresar a Liverpool, que lo había desterrado y perseguido, libre para reintegrarse a su empleo, libre para retirarse en busca de refugio al campo, donde 2 años después murió solitario, deshecho, víctima de la desesperación. La gran fascinación de Wallace, dijo Eightgate, es que el caso es incontestable por ambas partes. Y por lo tanto, dije yo, ¿está usted de acuerdo con la Corte de Apelación en lo criminal? Ciertamente. Y la probabilidad de que Wallace sea culpable no es menor, pero tampoco mayor que la de que sea inocente. Por supuesto. Muy bien, dije yo, adoptemos como deberíamos hacerlo la teoría de su inocencia. Otro entonces cometió este acto tremendo, otro inventó a Mr. Qualtrough, otro inventó a Mellow Garden East, y este otro se ha salvado completamente. Mató a aquella mujer en su propia casa, en un barrio populoso, con vecinos en la casa contigua, y desapareció en el vacío. Posiblemente, probablemente, aún viva. ¿Qué clase de persona cree usted que será ahora? ¿Un empleado? ¿Un escritor? ¿Un funcionario de gobierno? ¿Un sacerdote? Un genio, dijo simplemente Eightgate. Un demonio cruel y vengativo, y un genio. A veces me pregunto si lee lo que se escribe sobre el crimen, dije yo, y si comenta el caso con sus amigos. Esa, dijo Eightgate sombríamente, es la idea más sorprendente de todas.